Éxodo capítulo 18, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de las manos de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aquí vemos el encuentro nuevamente de Moisés con su suegro. El versículo 1 dice la causa. Bueno, algunas personas pueden tener suposiciones y decir, yo creo que él se regresó por esto, yo creo que él buscó a Moisés por esto, así. Automáticamente nuestro pensamiento quiere volar y imaginarse cosas. Vamos a mirar el versículo 1, ¿por qué? Dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel a Egipto. Y tomó Jetro, su suegro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer, así. Entonces, ¿por qué fue que lo buscó? Porque él oyó lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Al haber escuchado la buena noticia de que ya eran libres de la esclavitud de Egipto, entonces él buscó a Moisés para oír exactamente de Moisés. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Él oyó de la misma boca de Moisés en detalle qué fue lo que pasó, todo asunto. Esto que vemos acá, no sé si ustedes piensan en algún versículo cuando consideramos así la vida de lo que acaba de pasar acá, lo que pasó cuando se encontró Jetro, su suegro. Su suegro, ¿con qué corazón lo vino a buscar? Un corazón feliz, un corazón como expectante, queriendo oír de su propio yerno lo que él había oído, que Dios había hecho. Imagínense, ¿cómo fue de grande lo que Dios hizo que llegó a oídos de su suegro? Sabemos que él era sacerdote de Madián. Por eso aquí dice, bueno, ¿qué versículos piensa? Éxodo 18, del 1 al 12. Sí, leímos Éxodo 18, del 1 al 12. Pero ¿qué versículos les hace pensar cuando leemos este encuentro de ellos dos? Se encuentran con alegría, con gozo. ¿Y cómo lo recibe Moisés? Se inclina, así. Bueno, algunas personas pensarían, pero ¿cómo se inclina ante un sacerdote de Madián si él es sacerdote de Dios? Como algo que pareciera como, al punto de vista religioso, no entendible, al punto de vista religioso. Pero hay otro punto de vista que no es religioso. El punto de vista religioso es el punto de vista de las obras, que se hace, que no se hace. El punto de vista de Dios es el punto de vista de la gracia. El punto de vista de la gracia, acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo, el hijo pródigo, bueno, dijo Moni, el hijo pródigo. Excelente, se acordó del hijo pródigo. De José y Jacob. Bien. ¿De qué otro pasaje se acuerdan? ¿O en qué otro versículo piensan también? Espiritual, gracia. ¿Qué es la gracia?
Bueno, ya hay videos, bueno, ética, hay videos en los que hemos explicado qué es la gracia. Sobre todo, creo que es el Salmo, ¿un salmo? Sí, es uno de los salmos. No recuerdo el número, no recuerdo exactamente el número, pero hay un video de los salmos, tú puedes entrar en TikTok a los videos cortos, entras a la pantalla principal del perfil y ahí encuentras la pestaña de salmos. Y toca la pestaña de salmos y no estoy seguro, pero creo que es como el 120 y algo. El salmo, sí, me parece que es el salmo 120 y algo, que se titula precisamente ¿cómo hacer para saber si estás en la gracia o estás en las obras? Entonces, inevitablemente aquí vamos a hablar de la gracia. Todos los días hablamos de la gracia. Aquí también la puedes escuchar. Pero ese video cortito de TikTok lo define muy bien. Bueno, aquí no, bueno, aquí la idea no es contestar preguntas. No es un en vivo como el común de los en vivo. El común de los en vivo solamente es hacer preguntas y contestar así. ¿No? Aquí estamos compartiendo en orden la Biblia. Empezamos desde Génesis 1:1 para quienes no sepan. Ya vamos en este momento en Éxodo capítulo 18. Pero hemos analizado, al principio analizamos versículo por versículo. Ya después empezamos a coger 2, 3 versículos, 4, 5 versículos. Ahora estamos viendo a veces hasta un capítulo entero. Pero vamos en orden. Entonces, ahorita sí, inevitablemente siempre se va a hablar de la gracia, porque la óptica que vamos a usar es la óptica de Dios. Dios no mira lo que mira el hombre. Les cuento algo que se me había olvidado poner a grabar. Quiere decir que el en vivo de hoy se va a demorar en subirse, porque me va a tocar editar la copia que tiene TikTok. Y la copia que tiene TikTok se demora como 2, 3 horas en dármela. Es decir, quienes esperan ver el en vivo siempre, la repetición que subimos 1 hora después, hoy no la van a poder ver así. Noemí y Ruth. Noemí cuando regresó. Excelente, sí, ese es un muy buen ejemplo. Raab. 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 ¿Por qué Raab? ¿Por qué Raab? Porque es que ellos no estaban enojados. Rahab, en ese caso Rahab la ramera, Rahab es la ramera, ella sí estaba como antes, escondiendo, arriesgándose. Ella tenía un corazón diferente a todo Jericó. Todo Jericó, ¿qué corazón tenía? Todo Jericó tenía el corazón de... tenían miedo de los israelitas, pero querían luchar contra los israelitas. Es una contradicción, ¿no? Porque si tienen miedo de Israel, estarían teniendo miedo aparentemente de Dios, pero no querían hacerse del lado de Dios, como los gabaonitas. Los gabaonitas tuvieron miedo del pueblo de Israel, pero tuvieron miedo de Dios. Entonces ellos quisieron unirse con Israel. Pero Rahab, el corazón de ella, diferente del de todos los de Jericó, el corazón de ella sí se quería unir con Dios. No solamente tenía miedo de Israel, sino que sabía quién era el que peleaba con Israel. Acuérdense que ayer miramos en el capítulo, precisamente ayer era el capítulo 17. ¿Y qué decía el versículo 6? El versículo 6, al principio Dios le dice a Moisés que él va delante de él. Bueno, leámoslo. Pues eso es el capítulo anterior al que estamos leyendo el día de hoy. El versículo 6 dice, del capítulo 17 dice, He aquí que yo estaré delante de ti. He aquí que yo estaré delante de ti. En el corazón de Rahab, en el corazón de los gabaonitas, realmente había Dios delante del pueblo de Israel. En el corazón del resto de los de Jericó, tenían miedo única y exclusivamente del pueblo de Israel, pero no veían quién era el que estaba delante del pueblo de Israel. José y el rey. Bueno, entonces vamos a mirar un versículo que está en Salmos, capítulo 33, el Salmo 133. Salmo 133 tiene solo 3 versículos, es un salmo muy cortito, no es el más cortito, pero es el segundo salmo más cortito, tiene solo 3 versículos. El primero, vamos a leer el primero, Salmos 133, versículo 1. Salmos 133, versículo 1. Dice el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Nos acordamos de esto cuando vimos lo que acaba de pasar ahorita con Jetro. Jetro se encuentra con Moisés. Jetro, ¿por qué lo va a buscar? Porque oyó lo que Dios había hecho.
Lo leímos en el versículo 1 de Éxodo 18. Versículo 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés. Gracias a Dios que dieron el ejemplo de Rahab y el ejemplo que Nelly nos dio el ejemplo de Rahab. Entonces, bueno, el ejemplo de Rahab yo no le veía como relación, pero al hablar de Rahab y al hablar de los gabaonitas, vemos cierta relación. ¿Qué relación? Que Rahab sí tenía su corazón unido con Dios. No solamente todos los de Jericó tenían temor de Israel por lo que había hecho con Ai, pero en el caso de Rahab, la ramera, ella no solamente tenía temor de Israel, sino que ella veía quién iba delante de Israel. Bueno, los puntos se conectan, todo se unió sin darse cuenta. Entonces efectivamente el suegro, tenía el corazón con Dios. A pesar de que el suegro, por ser sacerdote de Madián, él mismo dice, ahora veo que Dios, que el verdadero Dios, así. Cuando vemos que Jetro está reconociendo, entonces notamos, Jetro tenía, sí, el mismo corazón de Rahab. No lo había visto, Nelly, no lo había visto. Tú lo mencionaste que tenía relación y yo no le había visto la relación, pero analizándolo, sí tiene una estrecha relación. Muy buena, excelente, gracias. Y bueno, en el caso de los gabaonitas pasó lo mismo. Habían 5 reyes que querían pelear contra Israel. Gabaón eran los más fuertes, eran grandes, musculosos, eran grandes, eran fuertes y eran en número, tenían un gran número y eran vecinos de Israel. O sea, cuando Israel llegó, Israel iba a dominar toda esa tierra, ¿no? Pero entonces todos los reyes se unieron, 5 reyes se unieron. Pero resulta que los de Gabaón, a pesar de que estaban ahí, no se unieron con ellos, sino que hicieron lo contrario. Los gabaonitas se fingieron ser extranjeros, se pusieron ropa rota, ropa vieja y llevaron pan mohoso, pan que ya nadie se podía comer, de lo mohoso ya era para botarlo. Llevaron así pan viejo y se fueron caminando a donde sus vecinos. Ellos no sabían, Israel no sabía que realmente Gabaón estaba al lado de donde ellos se encontraban en ese momento. Pero los gabaonitas se fingieron que venían de un camino largo y le dijeron así a Josué. Le dijeron, ay, nosotros venimos desde lejos. Mire, cuando salimos, nuestras sandalias estaban nuevas. Nuestra ropa estaba nueva. Y ahora mire ya cómo está la ropa toda roída, toda de tan lejos. Mire, salimos con pan y mire ya cómo está el pan. Vea, ¿sí ve que tiene moho? Mire. Entonces, ustedes vienen de muy lejos caminando así. Entonces, ¿qué dijeron los de Gabaón? Hagamos alianza de que ustedes nunca nos van a atacar, nunca nos van a agredir. Nos rendimos ante ustedes, todos los de Gabaón, ahora somos sus siervos. Entonces ellos dijeron, bueno, está bien, hicieron la alianza. Después se dieron cuenta, Josué se dio cuenta que eran los vecinos y obviamente se enfureció, se enojó. No se enfureció, se enojó y les dijo que por qué le habían hecho eso, porque ya hicieron pacto y ya no podían retractarse. Entonces realmente los aceptaron. Algunas personas, quienes están en las obras, ven el punto de vista moralista, el punto de vista moral, qué se debe hacer, qué no se debe hacer, la ciencia del bien y del mal, la lógica. Entonces, mirándolo de esa manera, parece que los gabaonitas fueran engañadores. En la Biblia dice, del justo, ¿qué dice la Biblia del justo como engañador? Pero verás. No sé si conocían ese versículo. Esa es la característica del justo, como engañador, pero verás. Porque lo que dice el justo lo puede entender la persona que está en las obras, no lo puede entender. Cuando se predica el Evangelio, inevitablemente, ¿qué se va a predicar cuando se predica el Evangelio? Se va a explicar que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es el Evangelio? Bueno, quien nos había preguntado la gracia, ¿quién? David. Ay, qué pena, me tocó tapar para leer. David, ya. Nos había preguntado David, ¿qué es la gracia? David, presta atención, escucha. Un sentido que Satanás quiere que nosotros tengamos en nosotros mismos es el oído. No sé si te has dado cuenta, Caleb. No, David le está contestando a Caleb. Bueno, David Cárdenas. No sé si te acuerdas que Satanás bíblicamente es el engañador.
Pero cuando miramos profundamente la Biblia, ¿cómo Él engaña tapando nuestros oídos. Toda la vida nosotros hemos estado escuchando nuestra propia voz, escuchándonos a nosotros mismos. Y Satanás quiere que en el momento de oír, la Biblia dice en Eclesiastés 3, sí hay tiempo para hablar, pero también hay tiempo para oír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. En ese caso, trata de estar atento. Te voy a explicar qué es la gracia. Hoy lo vamos a hablar, inevitablemente, porque estamos hablando de lo que pasó con los gabaonitas. Entonces, las personas moralistas, ¿cómo ven esto que sucedió con los gabaonitas? Ay, ellos son engañadores, ay, no, ellos son personas muy malas. ¿Y cómo le hicieron ese mal a Israel? No le hicieron ningún mal. Ellos hallaron la misericordia y sí, se fingieron como engañadores pero veraces. Cuando explicamos el Evangelio, las personas, ¿por qué no lo pueden recibir? Casi nadie sabe qué es el Evangelio. Presten atención, voy a explicarles qué es el Evangelio. Si ustedes les preguntan a las personas que tienen alrededor qué es el Evangelio, las personas van a hacer silencio. Incluso si ustedes tienen familiares que son pastores, líderes de iglesia, sacerdotes, no saben qué es el Evangelio. Sí, ¿sabe? Le dicen la traducción de la palabra Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, pero no le dicen cuáles son esas buenas nuevas. Tú le dices a esas personas, bueno, explíqueme el Evangelio. La Biblia dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para que una persona pueda ser salva, según lo que dice Romanos 1:16, la persona debe creer en el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo solo nos puso una tarea, ir y anunciar el Evangelio, ¿sí? Y cuando miramos Juan capítulo 6, versículo 39 y 40, ahí podemos ver cuál es la voluntad de Dios. Que anunciemos el Evangelio, ¿sí? Dijo nuestro Señor Jesucristo, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la que el Padre me envió, eso es lo que yo hago. Entonces, ¿cuál es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Presten atención, no se distraigan. Si quieren, háganle hacia la pantalla y verá que se desaparecen los comentarios. Creo que córranla hacia la derecha. Y no ven los comentarios, no se distraigan, les voy a explicar el Evangelio. En ninguna iglesia lo explican. Si ustedes han asistido a 1, 2, 3, 4 iglesias, háganse esta pregunta, ¿ustedes pueden explicar en ese momento el Evangelio? Bueno, los que llevan tiempo acá sí lo pueden explicar, porque aquí lo explicamos casi todos los en vivo. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿cuáles son esas buenas nuevas? Ya que el Evangelio significa buenas nuevas, ¿cuáles son esas buenas nuevas? Las buenas nuevas es... Primero tengo que contarte el problema. El problema es, con pecado nadie puede ir delante de Dios. Con pecado nadie puede ir delante de Dios. Ah, como engañadores. Ya, Ética, espera, Ética les muestro ese versículo. Eso está en 1 Corintios 6, busca el versículo 10. Para la persona que está preguntando, para Frank. Bueno, Ética, sigo con ustedes. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, primero que todo, tienes que saber que con pecado nadie puede estar delante de Dios. Si una persona muere siendo pecadora, según la Biblia, inevitablemente va a la condenación. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Habla de la condición natural de todo ser humano. Sí, casi nadie se considera destituido de la gloria de Dios, pero la persona que se logra dar cuenta que ha estado destituida de la gloria de Dios, no por algo que haga. Digamos que una persona dice, es que yo llevo 3 meses asistiendo a una iglesia satánica. Tranquilo. Nada de lo que una persona haga, lo aleja de la gracia, nada. ¿Qué cosa lo aleja de la gracia? El que la persona no pueda oír cuando se le anuncia el Evangelio. El Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo ya solucionó el problema del pecado. Te los acabo de resumir. Primero que todo tienes que saber que la condición de todo ser humano desde que nace es estar destituido de la gloria de Dios. Es ser pecador, es ser hijo de Satanás. Sí sé que si usted le preguntan a sus amigos, vecinos, conocidos, que si son hijos de Dios o del diablo, se van a sorprender y todo el mundo va a decir que es hijo de Dios. Todo el mundo tiende a decir eso, pero bíblicamente no, todo el mundo nace siendo hijo de Satanás. O sea, Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre cómo mira las cosas. No, pero es que todos somos hijos de Dios. Uy, yo no sé usted, eso que me está diciendo, no me confunde, no me gusta y me parece feo, no, tan feo, no me hable así. No, le estoy hablando de algo que está en la Biblia y que no le van a enseñar en las iglesias. ¿Por qué no lo enseñan? Las iglesias, la Biblia dice, raíz de todos los males, ¿cuál es? Amor al dinero. ¿Sí sabían? Raíz de todos los males es amor al dinero. Y cuando ustedes miran cómo está fundada toda iglesia, con la intención de al final pedir dinero. Incluso no sé si se darán cuenta que algunas personas entran acá y automáticamente dicen, sí, ya sé, ya van a pedir plata, diezmo, ofrenda. Así dicen algunas personas. ¿Por qué dicen automáticamente así? Porque están acostumbrados a que siempre que se va a hablar de Dios, al final se va a pedir plata. Pareciera eso. Lamentablemente Satanás ha hecho que las personas ya no puedan creer en... bueno, está bien que no crean en esas que se hacen llamar iglesias,
pero que las personas tengan sus oídos totalmente cerrados a escuchar a alguien que les vaya a hablar el Evangelio. Así como hay una religión que enseña, la de salvos siempre salvos, esa religión enseña una mano de locuras, pero eso de ser salvo una vez y para siempre, esa parte sí es cierta. El resto de lo que enseña esa religión, esa doctrina es una locura, y todo el mundo sabe que es una locura y dice, no, esa religión está mal loca, niegan la Biblia, pero sí enseñan algunos versículos que tienen que ver con el Evangelio. Realmente usan 3 versículos en los cuales ellos dicen, ya no somos pecadores, tienen razón, pero en el resto de la doctrina, como están equivocados, pues la gente dice, cuando a uno le vamos a explicar el Evangelio a una persona, algunos dicen, ya sé, ustedes son de esa religión, salvo siempre. Yo le digo, no, 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 no. La Biblia dice que no usemos la libertad en Cristo como ocasión para la carne, o sea, como para libertinaje. Pero lamentablemente, bueno, suceden cosas, Dios ha permitido también, así como el corazón de Faraón, para glorificarse. Porque Dios quiere poner un filtro para encontrar a las personas que realmente le están buscando, como Jetro. Hoy leímos que Jetro, a pesar de que él nació en otra cultura, a pesar de que él se crió de otra manera, era de otra religión, pero Jetro logró doblar su corazón ante la verdad. Él nació siendo separado de Dios. Él nació rindiéndose ante otros dioses que no son de verdad. Es decir, es como decir en esta época alguien que nació en alguna religión, la religión 1, 2, 3, la religión 957. Hay tantas religiones que, digamos que tú naciste en una de esas, tú naciste en la 385, por ejemplo, pero la verdadera, solo hay una, solo hay una que es verdadera, la que está en la gracia. Todas las demás, todo el paquete de las demás están en las obras. Algunos pensarán, sí, pero así como usted está hablando, así todos los demás pueden estar hablando. Y sí, tiene razón si está pensando así. Todo el mundo está pensando en su propia religión que está en la verdadera. Pero yo estuve en muchas, yo estuve en varias. Y doy testimonio de que todas estaban en las obras. Y a través de todas esas yo no podía recibir la salvación. Solamente recibía condenación, condenación. Porque me trataban de decir, pórtese de tal manera, no haga. Y eso que salía de mí, yo no quería que saliera de mí, como el apóstol Pablo, miserable de mí. Lo que no quiero hacer, eso hago. Pero eso que salía de mí, yo no quería que saliera. Pero como salía, entonces los líderes de esas iglesias me decían, usted debe esforzarse más. Hoy alguien precisamente me escribió de esa manera. Es una persona que tiene un problema de salud, ha estado experimentando problemas de salud y me dice que en la iglesia donde había estado asistiendo le dijeron que era por algo que esa persona había hecho. No es así. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Cuando le preguntaron, los que estaban alrededor de nuestro Señor Jesucristo pensaban igual, los discípulos, y le dijeron, este hombre ¿por qué nació ciego? Fue por algo que hicieron sus padres. Ay, Jesús les tuvo que decir, o sea, ¿por qué los discípulos estaban pensando así? Porque ese es el pensamiento natural del que está destituido de la gloria de Dios. Toda persona que está en las obras está destituida de la gloria de Dios. Y todo el mundo piensa de esa manera. Ustedes dirían, uy, pero eran los discípulos. Sí, pero sí sabía que faltaba que recibieran el Espíritu. Es decir, en ese momento ellos todavía estaban igual que el común de las personas. Por eso le dijeron a nuestro Señor Jesucristo que ese hombre, ¿por qué nació ciego? Juan 9. Esto que estoy contando está en Juan 9. Pero igual no se distraigan, escuchen. Al final esto van a poder ver la repetición y van a poder anotar los versículos, o a medida que voy explicando los pueden ir anotando y después los pueden buscar. Pero lo importante es presten atención. Bueno, en Juan 9 podemos ver así, esa persona nació ciega. ¿Por qué nació ciega? Nuestro Señor Jesucristo que dijo, no nació ciego ni por sus padres, ni por otra persona, ni por él mismo, algo que él hizo, no es eso, no es eso. Pero fue a la condición de él que nació así. De verdad no es por algo que él hizo, no. Quien está en las obras piensa que es por algo que una persona hizo, pero no es eso, no es eso. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿para qué? Para que se manifieste en él ¿qué? ¿Qué es lo que tenía que pasar en él? La gloria de Dios se iba a glorificar en él. Igual que lo que pasó con Lázaro. Dios, ¿por qué así? ¿Para qué sucedió la muerte de Lázaro? Para Dios glorificarse. No significa que Lázaro nunca iba a morir. Lázaro en este momento, si ustedes miran, Lázaro no está vivo. Lázaro, él murió y él resucitó. Nuestro Señor Jesucristo lo resucitó. Pero él vivió una vida normal. Tal vez a los 80 años murió, tal vez a los 70, pero él murió. ¿Sí? Todo ser humano va a dejar este caparazón. Las personas que tienen en ese momento 30 y pico, tal vez si van a morir a los 80, que eso es una exageración, le quedan 50 años de vida. El común de las personas no medita sobre esto, pero ese es dice en Hebreos que 9:27, de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Es inevitable para todo el mundo que suceda. El sacerdote de Madián, él dobló su corazón a pesar de haber nacido en una cultura que no tenía nada que ver con Dios, pero
por pura misericordia de Dios, permitió que se casara con Moisés. Fue Dios el que permitió que la hija de él se casara con Moisés. Es decir, hizo parentela con el siervo de Dios. Y él también fue testigo audible. Él escuchó las maravillas que Dios había hecho para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y eso hizo que él creyera. Y como leemos en el versículo 1, es que el versículo 1 muestra el corazón de Jetro. Él por qué buscó a Moisés, porque él oyó sobre lo que Dios había hecho. Él estaba en su corazón, Dios le puso la inquietud para que buscara a Dios mismo, porque la Biblia dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Pero bueno, no sé si sepan a qué se refiere. Muchos de los que están acá me han dado su testimonio de que llegaron sin darse cuenta, que estaban viendo videos en TikTok y de pronto vieron un video, así que les llamó la atención, o de pronto varias personas me han dicho, cuando yo vi a usted en ese video chiquito, yo pensé que este muchacho, ¿por qué dice esas cosas raras? Así algunos me han dicho así, pero esas cosas que en las otras que se hacen llamar iglesias no dicen. ¿Por qué se dicen las cosas que son verdaderas diferentes a las que no son verdaderas? Quien está en las obras, como estábamos todos nosotros antes de recibir la salvación, inevitablemente cómo escuchábamos las cosas de Dios. Las filtrábamos por nuestra experiencia, por nuestro punto de vista, por lo que nos parece, lo que no nos parece. La ciencia del bien y del mal. Si estábamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, estábamos en las obras, estábamos bajo la ley. Y miremos, ahí precisamente, en el Salmo 119, un versículo, bueno, hay varios versículos, pero vamos a mirar allá, vamos a mirar el Salmo 119, el versículo 115. Salmo 119, el versículo 115. 119, el 115. El 119 es larguísimo, es el salmo más largo, el capítulo más largo. El versículo 115 dice: Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Aquí está diciendo yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Y las personas cuando oyen mandamientos únicamente piensan en los 10 mandamientos. Pero cuando la Biblia habla de mandamiento, la palabra mandato o mandamiento se refiere a algo que dijo Dios. O sea, la palabra de Dios. Mandamiento no necesariamente son, como las personas lo han interpretado, los 10 mandamientos, algo que ya está escrito, incluso está escrito sobre piedra y se debe cumplir así esos. Sí, esos son mandatos y también son mandamientos, pero también mandamientos es la palabra de Dios. Lo leímos en el capítulo 17, todavía no había llegado la ley, pero Dios les dice, ¿hasta cuándo no guardaréis mi ley? Y todavía no se había dado la ley. ¿Hasta cuándo no guardaréis mis mandamientos? Y todavía no se habían dado los 10 mandamientos. Entonces, ¿a qué se refiere? A la palabra de Dios. Y lo podemos ver en el versículo anterior a ese, porque Dios les estaba diciendo algo, pero ellos hacían lo contrario. Y en el momento que hicieron lo contrario, ahí fue cuando Dios dijo, ¿hasta cuándo no guardaréis mi ley y mis mandamientos? Está refiriéndose a la palabra de Dios. Vamos a mirar aquí en el Salmo 119 también, el versículo 88, que aclara un poquito más esta parte. Aquí está diciendo el versículo 115, pues yo guardaré los mandamientos de Dios. Está diciendo de guardar la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios, que es lo que Dios busca en nosotros, que realmente le creamos a Él. Miremos el versículo, el Salmo 119, por el versículo 88. Dice, vivifícame conforme a tu misericordia. Y ya hemos hablado de la misericordia. Y guardaré los testimonios de tu boca. La misericordia, ¿cómo puede llegar la misericordia a una persona? Esa persona tiene que poder creer a la palabra de Dios, que es lo que el común de las personas no puede hacer. Todo el mundo cree que cree a Dios, pero no cree a Dios. Cuando les decimos el Evangelio, apenas les explicamos el Evangelio, Jesús vino a morir por nuestros pecados, las personas automáticamente lo aceptan o automáticamente lo rechazan. Lo rechazan, la gran mayoría lo rechazan. Dicen, no puede ser, así de fácil. O sea, ya, Jesús llevó nuestros pecados y ya, entonces yo no soy pecador. Ya, porque hay un versículo que dice que Jesús llevó mis pecados, entonces yo no soy pecador. Cuán difícil es que las personas puedan despojarse de lo que han visto toda su vida, lo que han oído, lo que les han enseñado, lo que ellos han aceptado como una verdad. El verdadero arrepentimiento, ¿cuál es? Negarse a sí mismo. Ahí se resume. Si querían saber, en la Biblia dice arrepentidos y convertidos. ¿De qué nos debemos arrepentir? De haber creído en nosotros mismos, de ese punto de vista nuestro, como el apóstol Pablo. ¿Él en quién creyó? Él creía, cuando él perseguía a la iglesia, él creía que servía a Dios. Él creía que estaba rindiendo servicio a Dios. Pero
cuando recibió realmente la salvación, cuando nuestro Señor Jesucristo ya le habló y todo esto pasó, ¿el qué dijo? Él reconoció, yo doy testimonio de que los que están así como yo estaba, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, estaban engañados, no en la verdad. Vamos a dejar hasta acá, vamos a terminar, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se pudieron conectar el día de hoy. Si algunos todavía no habían recibido la salvación, si algunos todavía se creían pecadores por lo que ellos mismos hacían, permite que puedan en sus corazones recibir la palabra, recibir los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la palabra de Él? ¿Cuáles son esos mandamientos que dice la Biblia que debemos guardar? Se está refiriendo a la palabra que Dios emitió a través de su Hijo, lo que Él hizo, lo que Él dijo que iba a suceder a través de todos los profetas y que finalmente sucedió a través de nuestro Señor Jesucristo. La razón de ser para que nuestro Señor Jesucristo haya tomado cuerpo humano y haya estado entre nosotros, única y exclusivamente para solucionar lo único que nosotros no podíamos solucionar y que nos separaba de Dios, que era el pecado. Permite que la misericordia tuya llegue a los oídos de muchas personas a través de estas redes sociales. Hay más por explorar, pero permite que muchas personas puedan escuchar el Evangelio. Solamente los que la oyeren vivirán, pero tienen que haber estado muertos. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios y los que la oyeren vivirán. Hemos orado y te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y conocidos. Si tienen preguntas, sé que muchos de pronto habrán hecho preguntas, no he podido leer todos los comentarios, pero si quieren hacer preguntas, háganlas a través del último video que se subió en TikTok. Los videos salen en orden. Ustedes solamente entran a la pantalla principal. Si no saben cómo, tocan mi foto y ahí les sale la pantalla principal de mi perfil. Y sale el último video, el primer video. Yo no tengo videos anclados. Como no tengo videos anclados, el primer video que ustedes ven, bueno, están y tienen número. Todos los videos tienen número. Ustedes se pueden dar cuenta. Es el 53. El de hoy es el 53. Entonces toquen ese video 53 y me hacen la pregunta y yo estoy mirando ese video como es el de hoy, estoy contestando las preguntas que aparecen ahí, toda pregunta que me hagan en ese video la contesto. Si me preguntan a través del video de hace un año no había TikTok, no estábamos en TikTok, del video de hace un mes, 2 meses por ejemplo, no es seguro que pueda contestar las preguntas de un video viejo, pero si es del video de hoy, sí les contesto las preguntas. Si tienen preguntas, háganmelas, no hay ningún problema y yo las contesto con mucho gusto. Nos vemos mañana, nuestras citas a la misma hora. Mi reloj marca que son las y 33, quiere decir que hace 33 minutos comenzamos. Entonces, todos los días estamos finalizando más o menos a esta misma hora, a las y 33 y estamos comenzando 33 minutos antes, cuando la hora era 00, cuando la hora era en punto. Nos vemos mañana, no se lo pierdan. Mañana continuamos con Éxodo capítulo 18. Chao.